Capítulo 5. A lomos de un dragón. El mapa que tenía Murtagh, que había comprado a un comerciante de pieles cerca de Tem, no era lo suficientemente detallado como para saber en qué punto exacto de Alagaesia se encontraban. Al igual que la mayoría de los mapas pensados para los comerciantes, prestaba especial atención a las rutas terrestres y marítimas, y no, por ejemplo, a la forma exacta, a la ubicación o a la escala de Dugwelden-Barden. Él sabía que el bosque se extendía hacia el oeste formando una enorme lengua de árboles. Al sur estaba el lago Isenstar, y al sur de este se encontraba la ciudad de Gilead. El camino más corto hasta Gilead habría sido cruzando el enorme bosque, pero eso supondría entrar en territorio de los elfos, que lo protegían con el máximo celo y gran devoción. Además, en algún lugar de aquella parte del bosque había una cadena de altas montañas, y las montañas siempre dificultaban el vuelo. Así pues, en lugar de eso, Espina y él decidieron rodear el bosque, volando hacia el oeste y hacia el sur, hasta ver Isenstar. Así sabrían dónde se encontraba y podrían girar hacia Gilead. Tal como solía hacer, Murtagh usó un sencillo hechizo para ocultar a Espina de la vista de los que estaban en tierra, fueran o no humanos. Por sencillo que fuera el hechizo, requería energía, y al final de cada día Murtagh sentía una fatiga que se sumaba al cansancio por el esfuerzo necesario para cabalgar a lomos de Espina. El dragón movía poco las alas en comparación con un pájaro, pero cada batir suponía una fuerte sacudida. Murtagh no podía dormitar, como habría hecho a caballo, durante una larga marcha. Para pasar el tiempo, pensaba. Sobre todo en la magia. Ya hacía mucho que se había dado cuenta de que era la clave para dominar el mundo, para controlar las circunstancias y para protegerse a sí mismo y a los que le importaban, aunque fueran pocos. Galbatorix no le había enseñado a hacer hechizos cuando era niño, porque el rey se guardaba esos conocimientos para sí. Y aunque Eragon le había enseñado las primeras palabras con poder, en esa época no era capaz de usarlas, por mucho que lo intentara. Tuvieron que pasar meses, después de que Espina eclosionara y ambos se vincularan, para que consiguiera romper aquella barrera invisible que le cerraba la mente y, haciendo uso de su fuerza de voluntad, consiguiera hacer magia por primera vez. Fue un hechizo sencillo, Lifta, con el que hizo levitar una corona de oro que Galbatorix tenía en la palma de la mano. A partir de entonces, el rey le enseñó lo mínimo de este arte. Un esclavo armado era un hombre liberado, y Galbatorix había dejado claro que tenía intención de mantener a Murtagh y a Espina bien controlados, tal como había hecho con los apóstatas, sometidos a su poder. Entre ellos mi padre. Murtagh hizo una mueca e intentó pensar en otra cosa. Últimamente le obsesionaba cada vez más llegar a entender lo que era posible con la gramaria y lo que no, por lo que pasaba mucho tiempo pensando en las complicaciones del idioma antiguo, y en el hecho de que el idioma antiguo no era mágico por sí mismo, pero sí un medio para guiar y encauzar su voluntad. Sin él, un pensamiento al azar en el momento de lanzar un hechizo podría provocar un resultado diferente, potencialmente devastador. Y ese era precisamente el motivo de que la magia sin palabras fuera tan peligrosa. El estudio del idioma antiguo podía llevar toda la vida. Y aún así, el propio idioma no bastaba para explicar la verdadera naturaleza de la magia, porque en esencia la magia era el arte de manipular la energía. Y era la energía lo que le interesaba a Murtagh realmente. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cómo podía almacenarse para su uso posterior? Era una cuestión muy compleja. Suspiró y levantó la vista hacia la oscura bóveda celeste. Quizá los elfos supieran la verdad de todo aquello, se habían pasado siglos estudiando los misterios de la magia. Llevaban la magia en la sangre, igual que los dragones. Ojalá pudiera preguntárselo. A veces se arrepentía de no haberse quedado el Eldunarí que les había dado Galbatorix. Así no habrían tenido que preocuparse nunca más por la falta de energía, porque la estructura cristalina del Eldunarí contenía más fuerza de la que tenía un dragón en su cuerpo de carne y hueso. A Murtagh aún le resultaba extraño pensar que los dragones pudieran desarrollar aquellas piedras enormes, como gemas, dentro de su pecho. Hasta el momento en que Galbatorix no le había enseñado una, no había sospechado siquiera que existieran, y mucho menos que los dragones pudieran transferir la conciencia a su Eldunarí y así seguir viviendo después de la muerte de su cuerpo.
Un misterio más que rodeaba a los dragones. Muchas veces el rey le había dejado el Eldunarí de un viejo dragón llamado Ingmar. Al igual que la mayoría de los Eldunarís que había adquirido Galbatorix, Ingmar estaba bastante loco por culpa de la tortura a la que el rey le había sometido. Murtagh casi nunca era capaz de entender los pensamientos del dragón, cuando lo intentaba solía acabar con un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, en ocasiones echaba de menos a Ingmar y a los otros Eldunarís. Y sabía que Spina sentía lo mismo. Los dragones cuyo cuerpo de carne había muerto le daban a Murtagh una fuerza y una velocidad superior a la de un humano normal, equiparable a la de un elfo. Pero lo más importante era que el Eldunarí les había hecho compañía durante el tiempo en que Spina y él habían estado esclavizados por Galbatorix. Y. También le habían enseñado cosas. Los Eldunarí solían protestar en el idioma antiguo, y él había ido haciéndose con palabras sueltas, aunque en muchos casos no entendía el significado. Tras la explosiva muerte de Galbatorix había dejado el Eldunarí con Asuada, en el exterior de la ciudadela de Urubain. Y había hecho bien, los dragones necesitaban cuidados, y Murtagh no era la persona indicada para dárselos, ni tampoco Spina. Por lo que sabía Murtagh, todos los Eldunarís existentes, entre ellos Ingmar y Umarot, que estaban ahora con Eragon, al este del territorio, más allá de las fronteras de Alagaesia, donde había decidido crear un bastión para la nueva generación de dragones y jinetes. Y así debía ser. Y, sin embargo, en sus momentos más grises Murtagh no podía esconder su descontento por el hecho de que Eragon tuviera tanto, pese a que Spina y él hubieran vivido una vida mucho más dura. No era justo. Y no es que creyera que la vida tuviera algo que ver con la justicia. Aún así, la sensación de descontento seguía ahí, aunque intentó no alimentarla y concentrarse en pensamientos más útiles. Basta de recuerdos. Murtagh se clavó las uñas en las palmas de las manos y pasó unos minutos observando cómo iba discurriendo el paisaje allí abajo. Unas filas de largas nubes finas surcaban el espacio en diagonal por debajo de Spina, dividiendo el terreno en franjas verdes y marrones. ¿Tú qué crees que es la magia? Potencial. Cuando se cansó de pensar en la magia, Murtagh se dedicó a componer poemas tal como se hacía en la corte de Galbatorix, en un estilo conocido como Attenborough en honor a su creador, Atten el Rojo, un conde de escaso poder del extremo sur, cerca de la ciudad de Araux. Murtagh nunca había sido un gran intelectual. Durante su infancia había sido un estudiante obediente, pero no mostraba especial interés en matemáticas, lógica o astronomía. La historia era un relato cuidadosamente calculado que debía contar con la aprobación de Galbatorix, un repetitivo ciclo de autobombo que le aburría soberanamente. Había aprendido a leer y escribir, pero los libros que habrían podido interesarle estaban encerrados en la gran bóveda de Galbatorix, lejos del acceso de cualquiera que no fuera el propio rey. Él siempre se había visto más atraído por las actividades físicas, la lucha, el baile, la escalada, la caza. Le ayudaban a aclarar la mente, le daban una sensación de bienestar y, sobre todo, de control. Sin embargo, ahora, en aquel entorno natural sin límites, con el cielo y la tierra ante sus ojos y un silencio inmenso que le arrastraba peligrosamente a la retrospección, había descubierto que volver a disponer las palabras siguiendo los modelos de la Attenborough era un placer. Resultaba una experiencia curiosa. Pero él persistió, confundido e intrigado ante esa sensación de satisfacción que le proporcionaba. Dado que era demasiado difícil poner las palabras por escrito mientras viajaba a lomos de Spina, pronunció las palabras en voz alta e hizo lo que pudo por retenerlas en la mente. No era fácil. A veces se le olvidaba lo que había compuesto, y eso resultaba frustrante. En otras ocasiones no encontraba la palabra justa, aunque supiera que existía, y eso también le frustraba. Lo más difícil era encajar las palabras en una estructura agradable sin quitarle su significado. Hablando despacio para no cometer errores, recitó su última estrofa. Surca el águila, del aire soberana, el cielo y se apartan los gorriones al verla pasar. Ellos son muchos, ella una sola, pero en combate parejo no tiene rival. Al final del envite es siempre lo mismo, falla el golpe si el choque es injusto, vuela, regresa a los tuyos, busca refugio, que del frío abrazo de la muerte no se puede escapar. Y al final los dragones se los comen a todos, dijo Spina.
Murtagh se rascó el cuello y fijó la vista en el horizonte, taciturno. Ojalá Espina pudiera comerse a cualquier criatura viva, en el caso de que surgiera la necesidad. Pero aún así eso no lo salvaría de su destino, porque el destino final de todos los seres era morir y acabar olvidados. Hasta el de los dragones. Esa noche acamparon en un campo junto a un bosquecillo de alisos. Murtagh habría preferido la cobertura de los árboles y odiaba dormir a campo abierto, pero tal como hacía cada vez que se detenían, dejó la elección en manos de Espina. Los alisos estaban a orillas de un arroyo procedente de Duguelden-Barden, a unas leguas de distancia. Mientras esperaba que el fuego de la hoguera ganara fuerza, se fue a llenar los odres de agua. La corteza blanca de los alisos casi parecía resplandecer en la penumbra, y daba una sensación de frescor, como algo inmóvil y sagrado bajo las arqueadas ramas. Las hojas empezaban a virar al rojo y al dorado, y el olor a musgo húmedo refrescaba el ambiente. Murtagh se arrodilló junto al arroyo. El agua helada le rozó las muñecas mientras sumergía los odres, uno tras otro. Una vez llenos, los pellejos pesaban mucho, resbalaban y eran difíciles de transportar. Al principio, Murtagh solo llevaba 2, pero había observado que volar le daba una sed tremenda, así que había comprado otros 3 a un trampero de las vertebradas. En el momento en que levantó los odres, la correa de uno de ellos se rompió, y el pellejo cayó al suelo. Barzul, protestó, en la lengua de los enanos. Intentó recoger el odre, pero se le resbalaba todo el rato, y con el peso de los otros 4 se desequilibraba. Sin pensárselo 2 veces, llamó a Espina. Espina, ¿puedes ayudarme? No puedo con todos. Oyó un bufido al final de la arboleda. Se giró y vio a Espina sentado frente a los árboles, olisqueando y agitando la cabeza adelante y atrás. Entre los alisos había suficiente espacio para un dragón, un sendero para cazadores descendía hasta el arroyo, pero era muy justo. Era demasiado angosto como para que Espina pudiera abrir las alas, levantar la cabeza o girarse con facilidad. No hace falta que. Pero dejó la frase a medias al ver que Espina daba un paso adelante. Luego otro. Empezó a albergar esperanzas. Una ráfaga de viento agitó las ramas sobre la cabeza de Espina. El bosque gimió y emitió un gemido lastimero, como si cobrara vida y se volviera hostil. Espina se encogió, mostrando los colmillos. Resoplando una vez más, se retiró hasta el borde de la arboleda y se acurrucó en el suelo. Las esperanzas de Murtagh desaparecieron, y su lugar lo ocupó una curiosa mezcla de tristeza y rabia. Apretó los dientes y agarró bien los odres. Espina alargó la pata delantera izquierda por entre los árboles, acercando las garras extendidas. Pásamelos por aquí. Ya los llevaré yo. No pasa nada, dijo Murtagh, sin apartar la mirada de los odres. Ya me arreglo. Ve delante, yo te sigo. Espina soltó un gruñido que tenía algo de lastimoso, pero un momento después se giró y, con pesados pasos, regresó al campamento. Murtagh sintió la respiración agitada, pero no hizo caso. Giró la mano derecha y movió los dedos hasta que consiguió agarrar la boca del odre caído. Y luego, arrastrando los pies, salió de la arboleda. El fuego se había consumido, dejando un lecho de brasas candentes. Murtagh se quedó mirando aquellos brillos amarados y los comparó mentalmente con la piedra que había encontrado Sarros. Se rascó el antebrazo donde le dolía. Estaba más cansado de lo habitual. Las emociones de Seunon y la lucha se habían cobrado su precio. Echó mano a sus bolsas y sacó el paquetito de piel donde guardaba sus plumas, pergamino y un botecito de tinta de gallarita. Cogió el trozo de pergamino, ya cubierto a medias con su caligrafía vertical, y plasmó los versos que había compuesto antes. El resultado le dejó insatisfecho, tenía la sensación de que podía haberlo hecho mejor. Mientras esperaba que la tinta se secara, trazó un surco en el suelo con un dedo. Luego, en un extremo, dibujó la punta de un tenedor, a izquierda y derecha. Ladeó la cabeza, contemplando la imagen.
Durante las horas que había dedicado a pensar en la magia, había empezado a plantearse las posibilidades de hechizos condicionados. Estaba convencido de que ofrecían muchas más posibilidades de lo que pensaba mucha gente. Tocó la punta donde los surcos del dibujo se separaban y murmuró, Ilfadurna Fitren, Svinraeta. Lo que se traducía aproximadamente como si toca el agua, que gire a la derecha. Luego abrió el odre que tenía al lado y vertió un poco de agua en el extremo opuesto del surco. El agua recorrió el camino hasta el punto en que se dividía. Luego, como guiada por una mano invisible, fluyó llenando el ramal derecho que había cavado. Y Murtagh sintió un pequeño gasto de energía, una cantidad proporcional. Puso fin al hechizo. Frunció el ceño y cerró el odre. ¿Cuántas condiciones podía ponerle a un hechizo? ¿Y hasta qué punto necesitaba estar cerca de la acción? ¿Podía vincular un hechizo condicionado a un objeto, como una gema, y dejar que actuara por su cuenta? Las posibilidades eran infinitas. ¿Podía construir un armazón de condiciones que los protegieran a él y a Espina de cualquier amenaza imaginable? Ahí había mucho que experimentar. Al otro lado del fuego, Espina se movió y emitió una especie de gemido. Estaba durmiendo, pero con un sueño agitado. Siempre era así. Murtagh lo observó, intranquilo, y se frotó el antebrazo izquierdo, donde solía dolerle. Suspiró y levantó la vista al gran arco de estrellas que cubrían el cielo nocturno, y deseó que la sabiduría le calmara y le reconfortara, que le ayudara a curar viejas heridas de la mente. Si aquello que estaba pensando era una oración, no sabía a quién le estaba rezando. Los dioses de los enanos no eran los suyos, y las supersticiones que tenía la gente a él no le decían nada. Pero esperaba que quizás alguien o algo oyera su súplica. Y, si no un sí, tal como sospechaba, no había nadie que pudiera responderle, la tarea de mejorar le correspondía a él, y solo a él. Era una perspectiva abrumadora, pero también tranquilizadora. Consiguiera lo que consiguiera y fuera algo bueno o malo, al menos podría sentirse responsable del resultado. Su vida podía verse afectada por la suerte, pero él era el dueño de sus respuestas, y ningún rey o dios podía quitarle ese poder. Guardó el pergamino, las plumas y la tinta, y se tendió sobre su manta. Miró a Espina y decidió dejar dormir al dragón en lugar de despertarle para su ritual de cada noche. Espina necesitaba descansar tras el largo día de vuelo, y Murtagh conocía perfectamente el nombre verdadero de Espina. Lo llevaba en el corazón, junto al suyo, y tal como le había demostrado el incidente en el bosquecillo de alisos, repetirlo una vez más no iba a enseñarle nada nuevo. Puede esperar a mañana, pensó Murtagh. Con un hilo de voz, pronunció su nombre verdadero, se le erizó el vello de la nuca, y el corazón se le aceleró con aquella explosión de autoconocimiento, violenta e irrefrenable. Luego se cubrió con la manta y se quedó observando los rescoldos del fuego mientras esperaba que el corazón recuperara su ritmo normal y que le invadiera el sueño. Murtagh soñó, y fueron sueños difíciles. Se encontró reviviendo la emboscada que había sufrido y que había acabado con su captura, en Trondheim. Cuando lo ataron de pies y manos y los gemelos le obligaron a cabalgar durante millas por oscuros túneles, y luego por gran parte de Alagaesia hasta Urubain, donde le esperaba Galbatorix. Nunca se había sentido tan impotente. Luego se vio luchando contra Eragon en los llanos ardientes. Las hordas de hombres y enanos combatían mientras el cuerpo del rey enano yacía en el suelo, con su armadura dorada, en el campo de la llama eterna. Y el arrepentimiento se mezclaba con la rabia. Cuando por fin desapareció la imagen de la batalla de su mente, vio otra cosa. Nasuada de pie, ante él. Nasuada, tal como la había visto en Trondheim, joven y aún ajena a los rigores del mando, sin haber asumido todavía el liderazgo de los bardenos, su trono, pero alta y con aquel aspecto regio. Y él, en cambio, un prisionero en su celda, encerrado por los bardenos, que aún tenían que decidir a quién le era leal. A partir de ese momento él la admiró, porque se dio cuenta de que estaba tan decidida a llegar hasta el final como él. Y además Nasuada se mostró amable con él cuando menos se lo esperaba, le habló sin prejuicios, por el simple deseo sincero de entender que le había llevado hasta Eragon y los bardenos. Vio en él la persona que era, no la que los otros creían que era. Entonces el aspecto de Nasuada cambió,
Su vestido se transformó en el que llevaba cuando, mucho más tarde, siguiendo las órdenes de Galbatorix, él la había secuestrado en el campamento de los Bardenos. Su expresión desafiante le partía el corazón. Murtagh podía ver lo que había detrás, y la monstruosa injusticia de la situación. En el vestido que llevaba aparecieron manchas y cortes, y de pronto tenía el cabello enmarañado, la mirada desquiciada y los brazos cubiertos de cardenales. Pero su expresión desafiante no desapareció pese a todas las torturas a las que la sometió Galbatorix. Y aún así, con él se mostró comprensiva. Luego estaban juntos en un patio cubierto de escombros frente a la ciudadela de Urubain. El humo oscurecía el cielo y las cenizas caían como nieve. El rey estaba muerto. Habían ganado la guerra. Nasuada le miraba, y la mirada desafiante había desaparecido. Ahora le mostraba unos ojos redondos y vulnerables. Y las únicas palabras que él pudo encontrar fueron, lo siento. Pero no eran suficiente. ¿Cómo iban a hacerlo? Cuando Murtagh se despertó, los estorninos y las urracas estaban discutiendo en las copas de los alisos. Tenía la frente sudada, y también las axilas, y el pulso disparado, como un caballo asustado. Levantó la cabeza y se secó la frente. El sol aún no había salido, y Espina seguía durmiendo. Sentía un vacío en el corazón. Había habido un momento, tras la batalla de Trondheim, en la que había sido un hombre libre, y en la que Nasuada aún no cargaba con las responsabilidades del mando. La posibilidad de una relación había empezado a fraguarse, pero el destino se había interpuesto. Si hubieran tenido tiempo. Sacudió la cabeza. Era inútil plantearse lo que habría podido ser. Lo que era, y era con lo que tenían que vivir, del mejor modo posible. Pero eso no le ayudaba a aliviar el dolor. Con cuidado de no hacer ruido, Murtagh se puso en pie, sacó la Sarrok de su funda y se alejó un poco del campamento. La hierba escarchada crujía bajo sus botas. Se detuvo ante un enorme prado vacío. Hinchó el pecho, echó los hombros atrás y miró al frente, hacia el futuro. Una ráfaga de aire helado, y sacó la Sarrok de su funda carmesí. A la tenue luz del amanecer, la hoja de la espada mostraba un marcado color rojo iridiscente, como una reluciente astilla de sangre congelada, lista para cortar, para clavarse, para matar. La hoja de un jinete, forjada por un herrero elfo en acero brillante más de un siglo atrás y potenciada con hechizos de fuerza, precisión y resistencia. La mejor arma que podía empuñar un guerrero, y aún así él la miró con tanta aversión como admiración. Una espada de jinete, sí, pero ese jinete había sido Morzan. Su padre. Y Morzan había usado la Sarrok para más de una misión siniestra y sangrienta, igual que Murtagh, después de él. No era casualidad que Morzan le hubiera dado a la espada un nombre que significaba suplicio, y que, haciendo honor a su nombre, la espada hubiera infligido dolor a muchos, incluido el propio Murtagh. A veces se preguntaba si habría tenido que quitársela a Eragon, pero no quería pensar en ello. En cualquier caso, la sombra de Morzan siempre se extendería sobre él, y, aparte de su nombre y de la cicatriz que llevaba en la espalda, la Sarrok era lo único que tenía de su padre. Suponía un triste legado, pero le pertenecía y no quería desprenderse de ella. Sostuvo la vaina con la otra mano mientras ejecutaba los consabidos movimientos. Paso, corte, parada, giro. Bloqueo, finta, ataque. Se movía sin pensar, con la mente vacía e inmóvil, como un lago en un día sin viento ni nubes. Ataque, defensa, huida. Golpe y ruptura, buscar el hueco, hacer un corte, arriesgar el contacto. Usó la vaina como daga, para bloquear, desviar, atacar la muñeca del adversario, crear oportunidades para un ataque letal. Sintió la piel más caliente y el pulso más firme. Aceleró los movimientos, esforzándose por mantener el ritmo de la batalla, con movimientos ágiles para proteger su vida o acabar con la del rival. Los pulmones le fallaron antes que los brazos. Agotado, cayó de rodillas y apoyó la vaina en el suelo, colocándose la Sarrok sobre los muslos. Los primeros rayos de sol ganaban terreno por la hierba helada, y el rubí ovalado del pomo de la Sarrok reflejó la luz, dispersándola en brillantes dardos rojizos.
Una vez recuperado el aliento se puso en pie, envainó y volvió al campamento. Espina lo miraba desde el otro lado de los rescoldos de la hoguera. Cuando Murtagh se acercó, lo olisqueó. «Apestas a miedo». «Lo sé», dijo él, con un gruñido. «Voy a lavarme». Y se encogió al notar que Espina le lamía el codo. Respiró hondo y le dio unas palmaditas en la cabeza. Los días fueron pasando, todos iguales. Siguieron volando, con cuidado para evitar que los descubrieran. Murtagh pensaba y escribía y seguía pensando. En el campamento, apuntaba lo que no quería olvidar y a veces formulaba algún hechizo. Y todas las noches, Espina y él pronunciaban sus nombres verdaderos, juntos, en una confesión silenciosa. De noche soñaba, pero ni él ni Espina hablaron de lo que veían en las horas de sueño. Y todo ese tiempo veían a su izquierda Duguelden-Barden, un mar de árboles aparentemente infinito. A Murtagh la oscura profundidad del bosque le infundía malos presentimientos. Le inquietaba la idea de perderse en aquel laberinto de pinos sin senderos. Aún así, se preguntaba qué se sentiría caminando por el antiguo bosque. Espina y él nunca habían tenido ocasión de visitar el hogar ancestral de los primeros jinetes. Eso le hizo pensar en la isla de Bruengar, y se estremeció. De ahí sí que habían hecho bien en marcharse. Todo en aquella isla daba malas sensaciones, marcada como estaba por la muerte de los dragones y la magia desatada durante la caída de los jinetes. A veces, Murtagh tenía la sensación de que toda la Gaesia era como un cementerio sembrado de horrores históricos. La tercera noche, Espina estaba animado, así que practicaron la lucha juntos, en la medida en que podían hacerlo juntos un humano y un dragón. Murtagh corría, saltando en torno a Espina, intentando tocarlo con la punta del azar-rock. Y Espina, a su vez, hacía lo posible para mantener alejado a Murtagh y agarrarlo e inmovilizarlo contra el suelo. Fue muy divertido, aunque Murtagh acabó cubierto de magulladuras y cortes. Él también le dio unos cuantos golpes a Espina, pero al dragón no le importaba. Los ojos se le iluminaban y se sentía orgulloso cada vez que Murtagh conseguía alcanzarle con la lanza o le obligaba a esquivarlo. Después, Murtagh se tendió contra el vientre de Espina mientras ambos recuperaban el aliento. «Has estado lento como una tortuga», y dijo, bromeando. Espina le empujó con el morro en el brazo magullado. «Y tú has estado predecible como un buey». «Quizá», respondió Murtagh, riéndose, «pero aún así he conseguido marcarte». El dragón respondió con un leve gruñido, divertido. La mañana del cuarto día, un brillo plateado apareció en el horizonte, al sur. «Isen-Star», dijo Murtagh, y Espina viró suavemente. El lago era uno de los más grandes de Alagaesia. En circunstancias normales habrían seguido la costa, sobrevolando terreno firme por si surgía la necesidad de aterrizar. No obstante, seguro que habría gente junto a la orilla, y el hechizo que usaba Murtagh para esconder a Espina de miradas indiscretas no podía ocultar el ruido del batir de alas ni evitar que percibieran sus mentes, así que Espina sobrevoló la enorme extensión de agua justo por el centro. En Isen-Star había garzas, gaviotas y charranes que volaban al interior para alimentarse con los peces del lago. Un banco de garzas se unieron a Espina en el cielo, formando una V. Las aves no parecían temer al dragón, más grande y lento. Murtagh se divertía gritándoles a las garzas, que respondían con un curioso graznido que le recordaba algo a medio camino entre la voz de un burro y la de un cerdo. Espina voló todo el día con un ritmo constante, con un aleteo suave, lento y poderoso. A mediodía la luz reflejada en la superficie del lago era tan potente que Murtagh tuvo que apartar la vista para que no le cegara. Más tarde el agua se volvió sorprendentemente transparente. Incluso desde aquella altura, podía ver grandes peces y extensiones de algas. También había barcos, pescadores que competían con las aves en la búsqueda de capturas. Y también tramperos y comerciantes que transportaban mercancías al norte o al sur, entre Gilead y Seunon. Pero lo que más llamó la atención de Murtagh fue un fino bote de remos de 2 plazas que tenía el casco blanco y una forma elegante, inconfundible. «Elfos», y dijo, y señaló con la mente. Espina viró hacia el oeste, alejándose del bote. «Oculta tus pensamientos», dijo Murtagh.
Si no nos han visto, quizá podamos evitarlos. Espina respondió con un murmullo. Dejaron atrás el bote de remos, que se fue haciendo cada vez más pequeño. Lo miró fijamente hasta que quedó convertido en una manchita minúscula, irreconocible, y hasta entonces no se relajó del todo. De todas las razas, los elfos eran los más hábiles con la magia y con la comunicación mental. Si hubieran decidido escrutar el cielo con la mente. Bueno. Sonrió, divertido. El día se habría puesto interesante, aunque también algo complicado. Acarició las púas del cuello de Espina. Bien hecho. Bien visto, respondió el dragón a su vez. El cielo había adquirido un tono púrpura, y un cúmulo de nubes doradas flotaban sobre el lago cuando apareció Gilead ante sus ojos, más allá de la orilla. La ciudad no era muy diferente de cómo la recordaba Mortal. Edificios bajos y toscos, estructuras con paredes de troncos y, cerca del centro, una gran fortaleza. Ahí viviría el actual gobernador de la ciudad, Lord Relhin, y Murtagh sospechaba que sería ahí donde encontraría a Ilena, ganándose sus favores y recabando informaciones secretas. Eso suponiendo que no hubieran exiliado a su familia por su asociación con el imperio. Pero Murtagh lo dudaba. La actividad comercial de su padre era demasiado útil para cualquiera que tuviera poder, fuera Galbatorix, Nasuada o Lord Relhin. Murtagh estaba contento de haber llegado, pero Gilead no le traía buenos recuerdos. La última vez que Espina y él habían visitado la ciudad, habían estado luchando a las órdenes de Galbatorix, en un vano intento desesperado por defender la plaza del ataque de los elfos. Había sido una batalla sangrienta y deprimente. Y la vez anterior no había sido mucho mejor, una emboscada, tras la que había tenido que colarse en la fortaleza para rescatar a Eragon de las garras del Sombra Dursa. Lo buscó y lo vio, el tejado sobre el salón de banquetes de la fortaleza, reconstruido y con nuevos aleros. El pueblo de Gilead había estado muy atareado desde el final de la guerra. A Murtagh le pareció oír el estruendo provocado por Saphira al reventar el tejado del salón de banquetes durante su huida. Hizo una mueca. Aquella había sido una noche dura. Y no había sido la primera noche dura en Gilead para su familia. Tenemos una historia triste en esta ciudad, y dijo mentalmente. Más vale que no añadamos un nuevo capítulo. Pues no te ensarces en más peleas, dijo Espina. Sabes que eso no te lo puedo prometer. Murtagh se giró hacia el oeste. En esa dirección, oculto en algún lugar entre las colinas que rodeaban Gilead, estaba la guarida donde se había ocultado con Saphira mientras hacían planes para rescatar a Eragon. Por ahí, dijo, señalando. El horizonte se ladeó al virar Espina al oeste, y Murtagh volvió a escrutar la ciudad mientras pensaba cuál sería la mejor estrategia para llegar hasta Ilena.